Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Despertando hacia el Poder. Es así como le damos la bienvenida a nuestra invitada vía Skype, la licenciada en Psicología y Life Coach Liliana Torella, que está con nosotros hoy para hablar de el poder de la vulnerabilidad. Liliana, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola, buenas tardes, Judith, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Qué bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme nuevamente, además para compartir acerca de este tema que me encanta y del cual creo que podemos tener una rica charla esta tarde. Podríamos, para empezar, Liliana, por favor, porque creo que es un concepto que está mal comprendido, dándonos tu concepto de la vulnerabilidad. Sí, Judith, fíjate. Soy Carolina, Liliana. Perdóname, Caro, que estaba ahorita con Judy antes de empezar con los temas técnicos y me quedé ahí. No tengas pena. También saludos para ella y para todo tu equipo. Ok, gracias. Mira, Caro, en esto de la vulnerabilidad yo creo que es muy, muy bueno que empecemos justamente como desmitificando un poquito el concepto. Normalmente hemos asociado históricamente la vulnerabilidad como un sinónimo de debilidad. Y hoy por hoy, incluso pues si lo buscamos a nivel de conceptual, en diccionarios y todo esto, la vulnerabilidad se refiere más a la característica que nos permite actuar auténticamente siendo nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, fíjate qué interesante, porque este tema de la debilidad pareciera que fue más bien como una deformación que se vino haciendo a lo largo del tiempo, porque en algún momento cuando veíamos a alguien que expresaba sus emociones, sobre todo aquellas emociones que socialmente están consideradas como poco amenas, como poco positivas, como por ejemplo la tristeza, la rabia, el miedo. Entonces a esa persona, como que una manera de descartarla, de avergonzarla, por decirlo de algún modo, era diciéndole que no mostrara eso, porque eso significaba ser débil, significaba ser vulnerable. Y a partir de ahí pasó mucho tiempo en el cual este concepto de la vulnerabilidad asociado como a la debilidad se estuvo manteniendo hasta que por fin hace ya unos 15 años, 18 años, ya desde que empezó todo este avance en el estudio mucho más profundo de las emociones, pues empezamos ya a rescatar de nuevo a la vulnerabilidad como una emoción, una característica asociada más bien a la capacidad para poder expresar auténticamente aquello que sentimos. Es correcto. Y mira que tú lo dices de una manera muy sencilla, característica que nos permite actuar auténticamente siendo nosotros mismos. Nos da terror ser nosotros mismos, incluso sí, aunque querramos parecer fortachones, porque el fortachón, el rudo, también tiene su corazoncito adentro y él también pasa por emociones de tristeza, de rabia, de miedo, entonces solo que se presiona a no sentirlas o a no manifestarlas. Entonces dejar de ser nosotros mismos es de las más grandes faltas que podemos tener hacia nosotros como humanos. Sí, es bien interesante porque esto ha sido un aprendizaje contracorriente, es decir, nosotros desde el nacimiento, si nos ponemos un poquito como a mirar a un niño en su primera etapa de vida, justamente lo que estamos viendo es la vulnerabilidad en su máxima expresión. ¿Pero qué significa ahí la vulnerabilidad? Significa que este niño expresa lo que siente, si tiene hambre, si está incómodo, llora, si hay algo que no le gusta, se enrabia más adelante, si está cómodo, sonríe,
él expresa en el presente lo que siente, no tiene este mecanismo que luego nos van enseñando y nos van como adoctrinando, digamos que en la sociedad, en la escuela, a tener que actuar de un modo que no somos nosotros mismos, para agradar a otros o para calzar dentro de un determinado grupo. Entonces, si nosotros aprendiéramos de nuevo, ya cuando somos grandes, digo yo, cuando somos grandes y empieza este proceso como de volver a aprender de la vulnerabilidad, entonces ya grandes nos dicen, oye, tienes que ser expresivo, tienes que decir lo que piensas, tienes que ser tú, tienes que mostrar tus emociones. Y es paradójico porque nosotros nacemos con la vulnerabilidad instalada, o sea, y luego como que vamos haciendo el camino al revés. Nos toca otra vez volver a aprender algo que ya es nuestro. O sea, algo que nos hace infinitamente humano también, que nos conecta con ese momento en el cual podíamos ser curiosos, no teníamos que dar explicaciones de nuestra conducta, podíamos ser nosotros mismos así, o sea, así tal cual y ser reconocidos, pero a medida que vamos como en el proceso creciendo, empieza a instalarse el núcleo que nos hace, el pensamiento que nos hace perder la vulnerabilidad, que es el pensamiento de no soy completamente suficiente así como soy. Entonces algo tengo que ir cambiando, me tengo que comportar de un determinado modo, tengo que ser quien quiere alguien que yo sea, tengo una imagen de referencia. Entonces, a partir de ese pensamiento, como de ese juicio tan fuerte de que no somos completamente suficientes y merecedores de todo dado quien soy, empieza este proceso de desconexión de nuestra propia vulnerabilidad, de nuestra propia autenticidad. Entonces es bien, bien interesante porque es como que nos toca ahorita tomar el camino de vuelta. ¿Sí? Totalmente. Desaprender para volver a conectarnos con la originalidad con la que nacimos, ¿verdad? La autenticidad y la vulnerabilidad con la que nacimos. En este proceso, Liliana, ayuda a que contactemos nuestras necesidades y satisfacerlas para romper también ese mito de que es de fuera donde viene el bienestar y es solo si los otros me aman, me aprueban y me aceptan que yo puedo ser yo mismo. Sí, ayuda muchísimo y yo creo que ese es el trabajo, digamos, es el trabajo fundamental, pero también es el trabajo, Caro, que más nos cuesta como seres humanos en nuestra etapa de adultez. Es decir, la vulnerabilidad tiene mucho que ver con esto de poder dejarnos ver, ¿sí? Como esta, como que permitirle a los otros entrar como en un terreno y en un territorio que yo he considerado como muy propio. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo no estoy conmigo contento, satisfecho, revisando un poco como de adentro hacia afuera, no voy a permitirme que los otros me puedan ver, o la manera a través de la cual me muestro a los otros es como en una vitrina donde tú sabes que uno va a un lindo mall, a un lindo centro comercial y es muy difícil que tú veas la vitrina desordenada o que ellos no coloquen como el mejor traje o el mejor par de zapatos. Es decir, voy a estar intentando constantemente mostrar todo lo que yo creo que me hace bueno a mí, ¿sí? Mientras que en la vulnerabilidad no se trata de mostrar lo que yo creo que soy, sino justamente lo contrario. Se trata de dejar de lado lo que tú piensas que eres para ser quien realmente tú eres, ¿sí? Entonces suena sencillo, pero estoy segura tú que has transitado también todos estos procesos de despertar espiritual, de redescubrimiento personal, como tú bien lo dices, como del camino de regreso a casa, como a uno mismo, que realmente es el desafío que tenemos. O sea, poder dejar de lado eso que hemos aprendido y que pensamos que somos nosotros, porque nos los dijeron, porque nos los reforzaron, y a eso me refiero a todo, dejar de lado
esto de yo creo que soy muy inteligente, yo creo que soy muy bella, yo creo que soy muy aplicada, dejar de lado lo que creo que soy y entonces empezar a revisar internamente quién en este momento soy, quién quiero ser, o sea, como adentrarte a eso y luego atreverte a hacer eso, ¿sí? Y luego atreverte a mostrar eso. Y yo creo que eso es lo que nos da un profundísimo miedo, ¿sí? Y por eso es que la vulnerabilidad no es tan querida socialmente, por eso es que rechazamos muchas veces la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad ha estado interpretada desde el no mostrarnos como realmente somos por miedo o por vergüenza, que son como las dos emociones que hacen que nuestra vulnerabilidad no aparezca o que nuestro ser no aparezca tal cual como somos, ¿sí? Ok, y vaya si ha de haber mucho de eso en cada uno de nosotros. Si yo te contaba fuera de la entrevista, cuando hicimos la prueba para ver si nos escuchabas, Sí. te comentaba, cuando me preguntaste cómo estás, Caro, te decía, enfrentándome a mis paradigmas, a mis creencias limitantes y un poco apoyando los anhelos de mi corazón y los sueños de algo que yo quería aprender desde hace mucho tiempo. Sí. De esa cuenta, no lo he compartido aquí en la radio hasta en este momento que te lo voy a describir a ti, es que me inscribo finalmente a un curso de caracterización, o sea, aprender a hacer voces, doblajes, personajes y todo esto que desde niña algo me jalaba a mí a eso. Yeah. Me llaman también las clases de canto, las clases de actuación para estar en un escenario y como actriz, pero creía yo que este era un primer buen paso porque de alguna forma cuando estás tras el micrófono y no en una radio y no ante una cámara, todavía de alguna forma se siente uno resguardado. Claro. Pero cuando ya estoy en la clase con mis compañeros frente al maestro y tengo que entrar a un estudio de grabación, a lo cual yo le he huido toda mi vida porque me aterraba horriblemente el estudio de grabación, con el argumento de yo no soy locutora, yo soy comunicadora. Entonces, pararme, hacerle ver, aprendí en un taller con caballos como de equinoterapia al que fui hace un tiempo, que lo primero que hay que hacer es una autoevaluación, ir a mi interior y ser honesta conmigo de cómo me estoy sintiendo y reconocer lo que estoy sintiendo. Bueno, me siento y se lo dije al profesor, a quien tengo el gusto de conocer, él es de los más reconocidos aquí en Guatemala, es Josué Morales, y le recordé mi admiración para él, tenemos amistad de hace muchos años, y le digo, te elijo a ti como maestro porque creo que tienes el talento, porque creo que tú tienes la capacidad de mostrarme a mí de una forma amable, digámoslo así, no drástica, a descubrir dentro de mí todo este potencial que yo misma he reprimido. Estoy muerta del miedo, le dije, estoy saliendo totalmente de mi zona de confort, pero a la vez tengo muchísima ilusión de poder aprender de tu mano y a tu lado, parte que ese talento tan generoso que tú compartes en las clases, yo quiero investigar en mí si eso también puede activarse. Entonces, pues más que un honor, Carolina, bienvenida y muy cariñoso. Y les decía yo a Juan Pablo y a Judith, de esta primera clase a la que fui la semana pasada, pararme frente a mis compañeros, el sudor de mi axila era para el brazo y para abajo en el cuerpo enorme. Tenía que leer un texto. Él me dice, bueno, sabemos quién eres, te vamos a poner para empezar fácil, ahora léeme este texto como lo leerías en cabina. Y pues lo leí bien. Bueno, ahora vamos a salir de tu zona de confort. Léeme el mismo texto, pero caracterizándolo. Puedes usar una voz nasal, una voz gutural, bueno, me da todas las explicaciones. ¿Tú crees que yo podía arrancar?
Le hacía así, y mis compañeros muertos de la risa. No, les digo, no estoy haciendo teatro, les juro que esto que estoy expresándoles es de verdad lo que estoy sintiendo. Estoy muerta de miedo, pero quiero hacerlo. Entonces ya me lancé y me dice, bueno, ahora pasa y entra al estudio de grabación. Ese era todavía peor, ¿verdad? Entonces, cuando ya me meto y lo hago y salgo del estudio de grabación y me dice, hay talento, lo que tenemos que es pulirlo. Pero mira, como que ya que alivio, ya pasé. Es como cuando te van a poner una inyección y tú estás en la cola, ya viene la vacuna y te toca a ti, y finalmente hay que pasar y ya pasas y ahora le toca al que sigue. Qué alivio. Ya el siguiente ejercicio, que era hacer uno de los personajes de la película del Libro de la Selva, unos trozos chiquitos. Mira, me divertí tanto haciendo eso con los compañeros con los que me tocó hacer eso, que digo yo, así es como los niños aprenden. Claro. Dándose permiso a hacer, a aprender, no la saben desde el principio, a equivocarse, a que te corrijan, a no ver el que te corrigen como infeliz, ya la tiene contra mí, que se cree, ¿verdad? O sea, ya no entra uno en justificación ni en defensa, sino que sencillamente te abres totalmente a recibir el consejo del que sabe, si es que quieres aprender. Claro, total. Eso que estás describiendo, Carolina, es justamente un precioso ejemplo de cómo actúa nuestra vulnerabilidad cuando actúa a favor nuestro, porque también puede actuar en contra nuestra, cuando no hemos descubierto el poder de nuestra vulnerabilidad y no sabemos entonces cómo conectar lo que tú dices contigo misma, cómo poder ir más allá de lo que estás sintiendo en tus miedos para estar más cerca de lo que quieres y no más cerca de tus miedos, porque el miedo siempre va a estar ahí acompañando un poquito. En ese momento, pues uno puede empezar a conectar con la vulnerabilidad como una luz, digámoslo así. Ahora, también puedo quedarme en la sombra de la vulnerabilidad y eso a mí me ayudaba o me ha ayudado a responder la pregunta de ¿qué hace que nosotros muchas veces estamos tan claros en eso que nos hace profundamente feliz, en eso que nos da gozo, en eso en donde nos sentimos plenos y no vamos por ello? Es decir, si yo te preguntara ahora, oye, Carolina, eso que tú habías tenido ahí como latente, fue hasta ahora que digamos como que tomaste el arrojo y te atreviste. Es cierto. Y seguramente antes estaba como esa idea, estaba esas ganas, estaba la posibilidad y lo que yo digo es que nosotros muchas veces vamos adormeciendo nuestra vulnerabilidad como negando, ¿sí? Como diciendo, no, todavía no es el momento, no es tan importante, ¿no? Y entonces lo que tú me comentabas hace un ratico antes de que me contaras como esta historia, es justamente eso, le vamos dando un montón de vueltas para hacernos más difícil llegar hasta ese lugar de nosotros mismos donde podemos estar más en contacto con nosotros mismos. Es como si nos tuviéramos un profundo miedo, ¿sí? Porque finalmente ni siquiera es que el miedo está afuera, es como miedo a conectar, porque ese es el puente más importante de la vulnerabilidad. O sea, para poder ser vulnerable necesito poder conectar. Entonces, muchas veces cuando hemos conectado con nosotros mismos, también hemos conectado con el dolor, con la pérdida, con esos lados nuestros que pueden ser dolorosos y salimos huyendo del dolor y en el momento en que huimos también de eso, también huimos de las otras emociones. Entonces como que nos las pasamos un poquito dormidos, adormecemos nuestra vulnerabilidad para no sentir mucho. Cierto. Y creemos que si huimos del dolor nos estamos evitando lo que él trae, y lo que trae es un aprendizaje. Claro. Por fuerte que se oiga, es la desconexión o la limitación que tengo en este momento de poder ver de otra forma lo que me está sucediendo.
claro. Y por eso lo que tú nos contabas implica una característica que necesitamos desarrollar, explorar, expandir, no sé cuál sería el verbo, en nosotros mismos como seres humanos, que tiene que ver con el coraje. Y mira que aquí lo diferencio como de la valentía, porque el coraje está más puesto, la raíz de la palabra coraje tiene que ver con el corazón, es decir, tiene que ver con esa capacidad para poder contar quién yo soy con todo mi corazón. Y eso fue lo que yo escucho que tú hiciste cuando fuiste donde el profesor Ujú. y donde tus compañeros, cuando tú le dices con todo el corazón, ¿saben qué? Yo no sé hacer esto, no sé cómo hacerlo, es mi primera vez, o tengo ganas, pero quiero hacerlo, pero tengo miedo. Cuando tú le puedes hablar con el corazón a otro ser humano y a ti, ¿sí? Hablarte a ti mismo con tu corazón y decirte a ti mismo con tu corazón, ¿sabes qué? Estoy cometiendo un error, o ¿sabes qué? Estoy muy feliz. Pero cuando eso empieza a hacerse de corazón, necesitas para eso mucho coraje. Entonces, el coraje es como la emoción que nos ayuda a ser vulnerables, ¿sí? Si tú no hubieses llevado tu coraje y no hubieses llevado tus ganas a esa situación, difícilmente quizás te hubieses atrevido porque hubiesen sido mayores los pensamientos limitantes que te dicen, no, pero Carolina, no, en este momento no, pero ¿para qué quieres aprender caracterización? Pero mira que a esta edad, o mira que en este lugar, o mira que este profesor quizás no es tan bueno, o mira con tanta gente cómo te vas a mostrar, y mira qué vergüenza y qué van a decir de ti. Todos esos pensamientos que están ahí eh, hubiesen sido muy limitantes si nosotros no echamos mano, o en este caso tú, en el ejemplo que pones, de tu coraje, de tu corazón, de esa posibilidad de poder ir más adentro de ti y conectar con lo que tu corazón realmente quería. Entonces eso hace que con todo y el miedo, que con todo y la vergüenza, que con todo y el temor a, no sé, hacer el ridículo, qué sé yo, aparezca lo que tú quieres ser en ese momento. Mira, Y eso requiere trabajo, sí, yo estoy contigo ahí, no es una cosa así que uno pueda abrir como una pequeña bolsa y desde ahí sale nuestro coraje y desde ahí sale nuestra vulnerabilidad, no, requiere trabajo. me haces pensar como que el coraje es ese impulso que viene de la voz de tu alma que te dice, vamos, o sea, ahí ya el miedo bajó volumen porque Ujú, a pesar del miedo, uno lo está está haciendo. así es, sí, total, total. Y Ok, entonces, y otra perdón. cosa que tú decías cuando contamos quiénes somos con todo el corazón es que somos comprendidos. Ujú, claro, claro, eso es lo que le permite a los otros poder conectar con nosotros. O sea, conectar con la parte real de nosotros. Cuando digo la parte real, me refiero a que también como seres humanos, pues nosotros, digamos, está nuestra alma, nuestro corazón, pongámosle nuestro espíritu, pongámosle el nombre que queramos ponerle, que es como eso mucho más real, mucho más interno, mucho más genuino, auténtico, y también está nuestra personalidad, que también es necesaria, llamémosla ego, llamémosla personalidad, llamemos esa parte de nosotros que tiene que estar interactuando constantemente con nuestros roles en la vida, ¿sí? Ujú. Entonces, poder ir, cuando nosotros nos mostramos vulnerables, cuando podemos hablar con el corazón de quienes somos, eh, el otro puede vernos sin filtro, Sin ¿sí? juicio. Entonces eso hace que puedan llegar a nosotros más rápidamente y eso hace que puedan también rechazarnos y por eso también dejamos de ser vulnerables porque tenemos un profundo temor a ser rechazados o hemos sido rechazados en algún momento, entonces por supuesto no, nos defendemos, aprendemos cómo a defendernos de esto. Entonces como que ahí sí es cierto que puede haber gente que diga, mira, ¿sabes qué? Cuando conocí el corazón de Carolina y quien ella es, no es la persona que yo quiero tener al lado, por ejemplo. Está bien, es válido. Ahora, lo que no vas a poder decir es que no conociste el corazón de Carolina, ¿sí? O sea, Ok. porque a veces
necesitamos, y mientras más cercanas son nuestras relaciones, digámoslo así, entre padres e hijos, parejas, familia, etcétera, más tenemos que conocer ese corazón, porque a veces tenemos la expectativa, Carolina, de que lo que vamos a conocer cuando conocemos el corazón de otro ser humano es todo su lado bueno, todo su lado bonito, todo su lado amoroso, y no es así. Cuando conocemos un corazón, conocemos todo, las heridas que ha tenido ese corazón, los dolores que ha vivido, si se ha recrudecido, es decir, conocemos todo. Entonces, a veces nosotros queremos como ir descartando esas partecitas, ¿no? Y por eso, no, mejor me quedo con este ladito. Y resulta que no. Resulta que las personas que son vulnerables y que pueden expresar su vulnerabilidad saben que pueden ser heridas también, ¿sí? O han sido heridas también. Pero su amor por ser quien son y por mostrar eso, porque están convencidos profundamente de que son dignos, de que van a encontrar, más allá de cualquier dolor, van a encontrar la belleza de la otra persona y de sí mismo, hace que puedan exponerse, ¿sí? Claro. Hace que puedan exponerse. La belleza natural de la otra persona, creo, es lo que en el fondo todos estamos anhelando encontrar cuando nos relacionamos con otros, Liliana. Pero nos vamos más fácil por el apantallar, por el engañar, por las máscaras, por contar, como tú decías, por decir lo bueno de mí. Claro. ¿Verdad? Claro. Ese miedo me lleva a mostrar lo que es bueno en mí, porque me da vergüenza mostrar mi parte débil. Ahora bien, ¿qué nos aterra más cuando no nos queremos dar permiso a ser vulnerables? Tú decías miedo, vergüenza. ¿Cómo quedan ahí el rechazo, el no pertenecer, el no ser amados, el no ser aceptados? Yo creo que forma como parte de eso que conversábamos al principio, como que en algún momento, a medida que vamos como creciendo, dependiendo cómo ha sido ese proceso, como que empezamos a entender esto del amor condicionado. Entonces, lo que te contaba un poco de los niños, que es muy lindo, es que el niño no se pregunta si me quieren mucho o poco, no se pregunta si me quieren con condiciones o no. El niño en su primera etapa lo que hace es sentir el amor o no sentirlo, ¿sí? Entonces, cuando en esa primera etapa se ha crecido dentro de un entorno donde ha habido seguridad, donde yo puedo expresar la ternura, donde yo he sido parte, me siento perteneciente, muy probablemente es más fácil que yo pueda ser vulnerable. Pero ese pues quizás no es en todos los casos que ocurre. Hay entornos y hay momentos en ese crecimiento donde por distintas razones pues yo no he sentido, no he percibido el ser amado, el ser respetado, el ser de alguna manera el que pertenezco, el que me esperaban, el que me querían, y entonces eso hace que vaya creciendo con este pensamiento de yo no me merezco, hay algo que debe estar mal en mí, porque si no me quieren, quienes entre comillas me deberían de querer, si no me dan la ternura, que sería como lo básico, lo natural en esa primera etapa, empiezo a creer que hay algo que no está tan bien, que hay algo que probablemente, de lo cual yo probablemente me tenga que avergonzar. Y el tema es que paso muchos años de mi vida actuando bajo esa creencia. Entonces, como no me siento suficiente, como no me siento merecedor, entonces necesito andar buscando a cada minuto la validación. O más adelante, ya de adulto, lo que es peor, como no puedo conectar con esas emociones, entonces necesito hacer una cantidad de cosas para poder conectar. Por ejemplo, necesito una adicción que me haga olvidar ese profundo pensamiento
de que no soy bueno y no soy merecedor, y que me haga sentir por algunos ratos que yo soy mejor. Entonces, bueno, tengo que hacerme todas las cirugías para tener un mejor cuerpo, tengo que entrar a un círculo social donde soy aceptado y perteneciente, tengo que mostrar eso que decíamos como mi mejor lado para que me den reconocimiento, tengo que hacer las cosas muy muy bien siempre, porque si me equivoco no me van a querer. Entonces empezamos a jugar una cantidad de juegos, producto creo yo como de esta suerte de creencia que se va instalando muy muy chiquito en nosotros y que muchas veces ni siquiera nosotros somos conscientes, sino hasta que ya pues hemos ido avanzando en la medida del tiempo y nos toca, como te decía, tomar el camino de regreso para sanar muchas de esas heridas que ni siquiera fueron conscientes nuestros padres que la infringieron. O sea, no, muchas veces lo hacían porque culturalmente, pues era, o sea, a ver, en el paradigma antiguo lo que se buscaba era tener hijos que fuesen buenos hijos. ¿Y qué significaba ser un buen hijo? Que saliera bien en el colegio, que estuviera callado, que si era hombre pues que no llorara, si era niña pues que no mostrara su rabia, y seguir con lo que digamos era la norma. Eso era ser bueno, ¿sí? Entonces mira cómo a partir de ahí pues encuentras entonces un sistema también educativo que eliminó estos aspectos emocionales en gran medida y se quedó con la idea de que tú tienes que estar compitiendo con un montón de otras personas para tratar de ser mejor. Entonces, bajo estas premisas, Carolina, te imaginas que ser vulnerable tiene un costo gigante, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy difícil. O sea, realmente el camino más fácil es el camino de déjame controlar mi mundo emocional, déjame controlar quién soy, no te muestres de este modo, no digas esto porque puede ser inapropiado, no seas quien tú eres porque no en este ambiente no eres aceptable. Es más fácil controlar que ser tú. Tiene menos costo porque hay una sociedad también que pues, ha ido reforzando una cantidad de estándares que están completamente puestos en el afuera y que distan mucho, están muy lejos de preguntarte ¿y tú qué sientes? ¿Y tú cómo quieres que sea? Entonces, ahorita quizás, como te digo, gracias a Dios los últimos años el paradigma ha ido cambiando y ahora encontramos cantidad de cosas que están como volviendo a como ordenarse, ¿sí? Como otra vez yendo un poco más hacia adentro y un ejemplo es este tipo de espacios que ustedes generan, digamos, donde las veces que yo he estado como invitada a participar ha tenido siempre que ver con poder ofrecer a tu audiencia como esta sensibilización de que hay algo más que pueden ellos ir encontrando en sí mismos, que ya de por sí es valioso, que ya de por sí es hermoso, que no necesita reparación, que no necesita solución, que simplemente necesita expresarse y ser aceptado como es. Es totalmente cierto, y aunque tú bien lo mencionas, el costo podrá ser más fácil en el camino, fácil de, a ver, me pongo a controlar y a decirle quién hace mal qué y para cuándo, pero también el sufrimiento es parte de eso mismo. Sigues como en la sombra, como limitado, como condenado a esperar que otros hagan para tú ser feliz. Y no te puedes procurar tú eso a ti mismo. Entonces, si el costo es alto, creo yo también que así de alto y de grande es el premio o el logro. Logras libertad, logras el amor propio, logras el autoconocimiento, la autoaceptación, te das permiso a ser tú mismo constantemente. O sea, van desapareciendo tus máscaras, vives más sano, eres más feliz, estás en contacto con tu estado natural. O sea, ¿qué más puedo decir? Es muchísimo mejor toda esta nueva propuesta que nos invita a salir de la zona conocida y darnos ese chance
de ser primero nosotros, la mejor versión de nosotros mismos, para luego después ir aceptando y comprendiendo que cada quien está viviendo su propia batalla y por lo tanto no tenemos injerencia en ellos, pero sí podemos desde una mirada más amorosa relacionarnos con las personas que se crucen en nuestra vida con más respeto, con más tolerancia, con más paciencia. Así es, así es. Y mira, son tantos los beneficios, por ejemplo, de la vulnerabilidad en su lado luminoso, que uno se preguntaría, ¿y por qué si son tantos los beneficios, todavía hay tanta gente que prefiere quedarse en no ir hacia ella, en no buscarla, en no explorarla? Y yo creo aquí esta es una visión como muy mía, Carolina, y es que yo creo que también hemos estado muy acostumbrados a, a buscar siempre incomodarnos lo menos posible. Entonces, ¿qué ocurre? Que este trabajo, si yo te preguntara a ti, oye, Carolina, para tú haber visto hoy o estar viendo hoy los beneficios de ser vulnerable, los beneficios que acabas de comentar que te trae esta conexión más contigo mismo, con ese lado luminoso que tú eres, ¿cuánto trabajo has tenido que hacer? ¿Cuánto has tenido que aprender diferente? ¿Cuántas cosas has tenido que desafiar? ¿Cuántas cosas has tenido que estudiar nuevamente? Y estoy segura que me contarías pues un montón de vivencias, ¿sí? Y un montón de cosas que has hecho, porque aquí es como que todos queremos la gratificación inmediata. Entonces yo lo veo en el fútbol y me llama mucho la atención porque yo no soy conocedora del deporte, pero me llama la atención porque, por ejemplo, cuando tú ves una persona logrando como ese éxito y entonces ganándose un montón de plata por un contrato y entonces metiendo los goles, pues eso es lo que admiramos, ¿no? Y ahí decimos, wow, qué suerte tiene, wow, qué bien le va en la vida, oye, qué bueno, lo feliz que se ve. Y no le preguntamos, hey, ¿cuántas horas está practicando eso? ¿Cuántos, cuántos goles no ha metido? Para poder meter uno, ¿cuántos no mete? ¿Cuánto esfuerzo está haciendo en su propio trabajo, en su propia habilidad? Eso no lo preguntamos, Carolina. Entonces, lo que yo creo que nos aleja un poquito es que con todo y que vemos los beneficios, le tenemos como una suerte de, yo diría, la palabra que quiero usar no es pereza, porque no sé si es pereza, pero es como esto de, mejor me voy por un camino que sea más fácil. Y yo siempre le digo a las personas con las cuales estoy en consulta, en coaching, en trabajo de grupo, siempre les digo, este trabajo no tiene muchos atajos. En Venezuela le decimos caminos verdes, como a irse por el camino más sencillo. Quizás hay otras cosas donde eso se puede hacer, pero aquí no reponemos chips. O sea, no es que tú sacaste este disco duro y renovaste un software. Es que ir a esa parte de ti, trabajar y sanar esas heridas que probablemente se instalaron en algún momento en la vida y hicieron que tú actuaras de determinados modos, es un trabajo que requiere un esfuerzo, ¿sí? No Sí. digo un sacrificio, pero requiere esfuerzo. Y el esfuerzo es comprometerte profundamente contigo mismo. El esfuerzo es entrar a escudriñar y a hacerte cargo, ¿sí? Como de esas metidas de pata, de esas cosas que puedes reconocer que no estás haciendo bien, de esos miedos que puedes tener. Es todo un trabajo. Entonces, cuando uno le plantea eso a las personas, porque todas queremos llegar al punto donde queremos ser y estar bien, eso es aspiracional, pero cuando le dices el camino para poder llegar ahí, tú ves que por lo menos en mi caso, mira, me ha tocado cosas tan sencillas como que yo no inicio un proceso de coaching o un proceso terapéutico sin decirle a la persona, las primeras 3 sesiones son obligatorias.
Y esto lo hice porque lo que veía era que una vez que escuchaba a la persona y me contaba todo lo que quería hacer diferente, y empezaba el tema de tener que comprometerse consigo misma, salían corriendo. Y yo dije, ah, mira qué interesante. Entonces, hasta que no hay un compromiso verdadero, no vamos a lograr como este tan anhelado eh, lugar o momento en el cual podemos empezar, como tú dices, a ver las mieles de lo que ha sido nuestro trabajo personal, ¿no? En esa búsqueda de nosotros mismos también. Me haces pensar en lo que con Julio ustedes nos dijeron en el coaching, que el peor es el ciego que no sabe que está ciego. Exacto, sí. ¿Verdad? Entonces, cuando ni siquiera tienes remotamente idea de que hay muchas cosas que tienes que hacerte cargo dentro de ti, piensas, no, el otro está loco, el otro que vaya, yo estoy bien, yo no necesito nada, pero creo yo que en el fondo nos da terror salir de esa zona conocida, porque cómoda no es, solo es zona conocida, por un lado, y por otro, ese miedo a lo desconocido que puede incluir incluso la luz. Así es, así es. Esto, es que por eso tú lo ponías como de una manera muy ilustrativa. Si hay todos estos beneficios, eh, yo creo que a veces, como decía Marianne Williamson, le tenemos más miedo a nuestra luz y a nuestra grandeza, porque eso quizás no estamos tan en contacto con ella todo el tiempo. Entonces ya en este lado, como tú dices, no es cómodo, pero es un lado conocido, es un lado donde yo por momentos me siento segura. Por eso ponía el ejemplo de que cada uno de nosotros pues va encontrando maneras o formas a través de las cuales ir adormeciendo esa voz, como esa sabiduría interior que te va diciendo, oye, esto no es por acá. Entonces, bueno, cuando empiezo a tener ese pensamiento, para que ese pensamiento y ese sentimiento no se instale, entonces para no sentirme triste, venga que me tomo una pastilla. Para no sentirme rabioso, entonces déjame comer. Y así, no en vano, pues tenemos en este momento sociedades altamente intoxicadas, altamente medicadas, altamente enfermas físicamente, digamos, y emocionalmente también. Y yo creo, Carolina, que esto termina siendo el proceso a través del cual, a medida que me voy alejando de mí, tengo que acercarme a otras cosas que por lo menos si no me dan toda la satisfacción, la plenitud, el gozo, el amor, la paz que tanto anhelo, bueno, me dan un sustitutivo, ¿sí? De a ratos. Y entonces, por lo menos para mí, esto está súper conectado con los temas de nuestras propias adicciones, la de cada uno en la vida, digamos, al trabajo, a la sustancia, a las personas tóxicas. O sea, esto me ha ayudado en alguna medida como a explicarme muchas veces por qué tengo tanta gente que viene a coaching y viene a consulta y están tan claros en la definición de lo que quieren y tan claro en su situación actual. Y me dicen, mira, Liliana, ¿sabes qué? Yo sé que estoy haciendo mal, yo sé que esto no me está sirviendo, yo sé que estoy al lado de una persona que es tóxica para mí. Y cuando tienen que salir de ahí, pues tienen todas las justificaciones armadas para no hacerlo, porque es preferible estar ahí que ir por digamos, por este camino que puede ser, ni siquiera saben cómo es, pero que puede ser un camino que requiere salir un poco de ese estado de certidumbre, de certeza, y meternos un poquito en ese riesgo que muchas veces necesitamos para hacer todo en la vida, pero que pues el riesgo de volver a nosotros mismos cuando nos hemos olvidado tanto tiempo de quiénes somos, puede ser muy asustador también, ¿no? Entonces, bueno, ahí también requerimos como mucha compasión, cada quien va a tener su momento, cada quien va a tener digamos que va a estar sensibilizado de una manera diferente y por eso pues a veces veo situaciones y digo ya esto se va a volver quizás a repetir, esta persona quizás va a trabajar un ratico y lo va a soltar porque
porque me doy cuenta que todavía quizás no están listos, ¿no? Ujú. Y no es fácil estar listo. ¿No? Ok. A ti te ha tomado años, a mí me tomó años también ir destapando, animarme a ver mis sombras. Pasa uno primero, recuerdo cuando empecé a ir a terapia hace muchos años, es a justificar, a querer que alguien apoye mi idea de que alguien más me está lastimando, de que es culpable la otra persona, si no fuera por eso yo sería feliz. Entonces, ¿qué procesos sugieres tú si ya pasamos por eso de culpar a otros, de escurrirnos con cuando ya ves la cosa en seria, de no poder asumir ese compromiso, no llegas a tener el suficiente esfuerzo del compromiso contigo misma para escudriñar miedos, errores, heridas y todo lo que dentro está siendo quien dirige nuestra vida tristemente? ¿Cómo le recomendarías tú hoy a nuestros oyentes que quieren ya empezar a dar esos primeros pasos, pero dicen, le juro que quiero, pero no sé cómo? Ya, sí, fíjate qué interesante, porque cuando ya por lo menos la persona nos escucha, por ejemplo, hoy, Ujú. y nos dice, yo les juro que quiero, ya para mí hay un súper primer paso, ¿sí? O sea, esa persona ya inició un proceso, por lo menos de escuchar, porque cuando hay algo que resuena en nosotros, de lo que, por ejemplo, tú estás diciendo hoy, yo estoy diciendo hoy, y hay alguien en este mundo, digamos, de la vida que yo lo llamo como el mundo de los espejos, ¿sí? Y hay algo que nos resuena, bien sea porque lo estamos rechazando profundamente o bien sea porque decimos, wow, estas palabras parece que fueron hechas para mí, ya probablemente ahí estamos como en un primer nivel, que es, estoy sintiendo algo en la piel, ¿sí? Entonces, Carolina, porque es increíble, hay personas que tienen tantas capas sobre la piel que no pueden sentir el frío, no pueden sentir el calor, no pueden sentir la brisa, no pueden sentir el sudor, no pueden sentir el peso. Y entonces como que esto se trata de cómo vuelvo otra vez como a sentir. Entonces, si ya nos está escuchando, si hay algo que empieza a conectar, ya por lo menos en la piel, uy, estoy sintiendo algo, un escalofrío. Y luego mi recomendación es ir cada vez más de la piel hacia adentro. Entonces, ¿esto qué significa? Que una vez que empiezo a sentir algo, yo empiezo a tocar eso. Es decir, te lo pongo como gráfico también desde el cuerpo y es cuando empiezo a sentir algo, yo digo, ¿dónde es? ¿Qué me está pasando? Empiezo a hacerme algunas pequeñas preguntas. Es decir, que siento, por ejemplo, que estoy sintiendo, que me está pasando, y en ese primer nivel puedo ir haciéndome yo mismo las preguntas, ¿sí? Y puedo ir empezando a buscar algunas respuestas afuera todavía, es decir, puedo empezar a buscar respuestas afuera para preguntas que yo me estoy haciendo adentro. Eso quiere decir que empiezo a documentarme un poquito más, que empiezo a leer acerca de esto, que empiezo a escuchar el tema, que me empiezo a acercar, así sea tímidamente. Esa es una recomendación, como que si esto está empezando a hacerte algún eco, empiézate a acercar, así sea tímidamente, a buscar información. Y cuando empieces a sentir así como que hay un llamado muy grande adentro que uno no puede dejar de escuchar, Carolina, que es esto de, ¿sabes qué? Esta situación ya me está haciendo daño, es decir, empieza a aparecer un dolor en lo físico y en lo emocional también. Y la sensación con el dolor nos pueden pasar varias cosas. Hay personas, como te decía, que adormecemos ese dolor y podemos adormecerlo mucho tiempo. Hay personas que magnificamos ese dolor y entonces nos vamos por la vida quejando de todo lo que nos pasa y eso lo que genera es que los demás empiezan automáticamente a alejarse de nosotros. Y hay personas que en vez de empiezan a sentir el dolor y empiezan frente al dolor a decir, bueno, yo, ¿cómo hago para evitar el dolor? Porque este dolor no me gusta. Entonces, yo diría que ese es el siguiente paso. Cuando empieces a sentir
de nuevo que hay algo que empieza a incomodarte, que no está siendo bueno para ti, que está siendo incómodo, que tú dices, sí, sí, yo sé, pero que ya lo estás sintiendo, y en ese momento ya las respuestas de afuera, escuchar un programa, leer un libro, etcétera, ya tú empiezas a decirte a ti mismo, ¿sabes qué? Pero es que esto ya yo lo sé, ya yo lo he leído, esto le pasó a mi mejor amiga y ya ella lo hizo, pero yo no he podido. Ahí necesitamos buscar una ayuda mucho más profesional, digámoslo así, para que nos acompañe a atravesar esas capas mucho más internas de dolor, ¿sí? Ok. Y yo lo veo igual como que nos pasa como cuando vamos al médico. Muchas veces sentimos una pequeña incomodidad y tú dices, bueno, nada, esto debe ser una gripe, que es algo que yo sé manejar, te tomas algo, esperas unos días, te das cuenta si vas mejorando o no, en algún momento te das cuenta que no vas mejorando, sino que vas empeorando, en ese momento empiezas a llamar a la gente que ha tenido también esa gripe para ver si es un virus, te dicen que no, hasta que hay algo que te dice, yo necesito buscar a alguien que sepa más de esto que yo, que sepa manejarlo diferente, y entonces tienes que ir y buscar a un médico, dejar de automedicarte y empezar a ver realmente, ir un poquito más profundo, hacer exámenes y empezar a ver realmente qué está pasando, ¿no? Y ahí pues empieza un proceso en el cual pues probablemente necesitas seguir acompañado un rato hasta que empiezas a poder tomar por ti misma la situación de nuevo y empiezas entonces en ese proceso a crecer, que es lo que tú decías hace un ratico. Por lo menos en mi caso, el hecho de estar constantemente viendo mis sombras, descubriendo quién soy, andando por este camino, digamos, de conexión con la vulnerabilidad, no significa que el proceso esté hecho. Todos los días me estoy enfrentando a nuevos aspectos de mí. Más bien, una de las cosas que yo repito siempre en esto del coaching y de la psicología es, en algún momento, la verdad es que quisiera volver a ser muy, muy ignorante. O sea, quisiera realmente no saber algunas cosas que ya sé de mí, porque sabiéndola ya no puedo dejar de estar consciente y entonces no puedo dejar de hacerme cargo. Pero hay gente por ahí que como no lo sabe y no se interesa y dice, ah, no, esto no es nada, esto no me está pasando, y vive muy tranquila, o uno cree pues que vive muy tranquila, como dice mi marido, esa es la gente del Facebook, Mm. que uno siempre las ve maquilladas, arregladas, familias felices, pero como él me dice, Liliana, cuando empiezas a hacer un par de preguntas te das cuenta que estos son unos castillos de arena, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es que quien quiere empezar un camino como este, pues necesita ir en una primera fase, como también reconociendo en qué punto está el camino. Por lo menos en mi caso, que ya tengo un camino andado, lo que yo he aprendido, Carolina, es a no soltarme del camino. Es decir, estoy constantemente en terapia también, sigo teniendo mi coach, sigo aprendiendo cosas nuevas, sigo mostrándome vulnerable en lo que tengo que mostrarme. Por ejemplo, con todo este cambio, yo hice recientemente, tú sabes, un cambio migratorio muy importante, Ujú. de Venezuela a Estados Unidos, y por ejemplo, yo no hablo inglés y en ese aspecto me he sentido tremendamente vulnerable. Eh, Tener que decirle con el corazón a otros, mira, ¿sabes qué? Quisiera expresarme de este modo y no lo logro, no, todavía sentirme torpe, sentirme que no puedo ser completamente quien yo quiero ser, porque en este momento hay limitaciones con el idioma para algunos aspectos, pues me ha hecho nuevamente sentir, oye, wow, tengo que aprender. Entonces he empezado nuevamente en esto de tengo que volver otra vez al primer paso, ¿sí? Porque es como un ciclo. En este aspecto en particular no sé mucho. Tengo que volver a aprender, tengo que volver a buscar quien me enseñe también, tengo que mostrarme otra vez torpe porque si no, no voy a aprender, va a venir el ensayo, el error. Es como cíclico, Carolina. Yo creo que esto no es un proceso, es circular, es como un proceso que se va nutriendo y que cuando tú crees y dices, ah, bueno, entonces ya aquí como que superé esta sombra, te das cuenta que aparece otro aspecto de la vida que nuevamente te muestra que en ese trabajo hay que continuar un poquito más, hay que profundizar un poquito más. Eso es lo que hace el misterio de la vida, ¿no? Mientras estemos vivos, Claro. y todo nuestro sistema
orgánico esté cambiando, nuestras células, nuestro ADN, nuestro pensamiento, pues vamos a estar también nosotros teniendo desafíos nuevos, y eso en lo emocional, en lo espiritual, va a seguir siendo un proceso de aprendizaje, ¿no? Claro, es como una capa de cebolla tras otra, tras otra, tras otra, que se van como cayendo y va aflorando algo nuevo, y eso es lo lindo, que mientras más disposición mostramos a sanar, más fácil afloran a la superficie esas cosas más feas, ¿verdad? Las más negadas son las primeras que se ponen en la fila porque ya sabe que no se está haciendo uno el ciego, como tú decías, tú siendo coach o ¿cómo se llama? Psicóloga, sabes que hay cosas que ya no puedes fingir, que eso no es cierto, que no hay problema, o que hacerse uno de la vista gorda, ¿verdad? Eso no es cierto. Fíjate que me llamaba la atención de ese primer punto que tú dijiste, que es cómo vuelvo otra vez a sentir, ir de la piel hacia adentro. Conozco a una persona que ella podía, por ejemplo, si estaban haciendo tortillas, que eso es muy clásico aquí en Guatemala, podía agarrar así, hirviendo como está en el comal la tortilla, y darle la vuelta, o ponerse una serie de, agarrar las ollas, las cosas calientes, o tomar hirviendo, o comer muy picante, pero muy, muy picante, que ya no lo sentía. No lo sentía. Entonces, eso es ¿a qué punto llegamos a desconectarnos? Porque ya no es solo mi corazón o mis emociones, como me protejo con los mecanismos que tiene el cerebro de sobrevivencia. Sí, me lleva hasta mi extremo más grande, que es mi órgano más grande, que es la piel. Piel, total. Ya no siento, o es más, me molesta que me toquen, o un abrazo, o que me acaricien, o ya no creo que la persona puede sentir un afecto sincero hacia mí, sino que ya todo lo desconfío, sospecho. O sea, como que inconscientemente estoy todo el tiempo empujando a la gente, y a la vez quejándome de por qué nadie me quiere. ¿Verdad? Entonces creo yo que quería hacer la mención de esto, porque me hace comprender ahora por qué esta persona pasó por todo esto, porque su historia es muy, muy dura, muy dolorosa. Sí, y ahora vamos literalmente haciendo callo en la piel, o sea, vamos literalmente poniéndole a nuestra piel natural una cantidad de capas, que lo que tú dices es muy cierto. Dejo literalmente de sentir, y no porque eso sea posible, no es posible dejar de sentir. Ahora, es posible que nosotros como seres humanos, con esta posibilidad maravillosa, este don maravilloso de libre albedrío que tenemos, es posible que nosotros sigamos eligiendo no sentir, y para eso nos buscamos cualquier mecanismo. Por eso te decía, Carolina, desde el que en la mañana se tomó la pastilla para no sentir el dolor de cabeza, y al mediodía se tomó la pastilla para no sentir el dolor de estómago, y en la noche se tomó la pastilla para no sentir el dolor de pierna, o sea, y literalmente andamos, y muchos en la vida andamos anestesiados. Es esta cosa como un poco zombie. Y es como la canción de Shakira, ¿no? Andamos ciegos, sordos, mudos y testarudos. O sea, no veo, no escucho, no hablo, ya. Entonces, yo digo ya. Y luego, tristemente, empiezas a ver un poco estos fenómenos que también nos pasa, y que nos hace como reflexionar de lo tengo todo y no siento propósito en nada, ¿no? Entonces, tanto en la vida que me la he pasado buscando la felicidad, buscando el dinero, buscando el éxito, buscando la plenitud, buscando a Dios, y resulta que de tanto buscar afuera no he terminado encontrando nada adentro. Entonces se presenta esta suerte de vacío existencial, de esta suerte de no sentir, porque finalmente esto es, ya no siento el amor por mí, no siento el amor que otros me dan, no siento el disfrute, no siento la alegría, no siento la tristeza, no siento la rabia, no siento. Y en no sentir es peligrosísimo. Es preferible, como digo yo,
sentir aunque sea maluco, pero porque si no, pasa un poco en este ejemplo que tú ponías de esta persona con las tortillas, pasa Ujú. que como ya no siento el calor en las manos, pues me sigo quemando, 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 simplemente que ya no lo siento. No es que me deje de quemar, no es que deje de estar caliente, es que entonces voy a necesitar cada vez mayor temperatura para poder ver cuándo está listo o no la tortilla. Porque mi detector, ¿sí? No va a perder claridad en ese sentido. Y así nos pasa también en lo emocional. Cuando dejo de sentir, entonces, ¿qué pasa? Que dejo de sentirme yo y al mismo tiempo dejo de sentir a los otros, me desconecto también de los otros y empieza esta suerte como de soledad que nos abruma y bueno, de ahí a otras cosas como el suicidio, como la enfermedad, etcétera, estamos a un paso corto, ¿no? Entonces, esta vuelta a la reconexión tiene también un propósito de salud, ¿sí? De bienestar finalmente, como de no podemos vivir aislados completamente. Somos seres gregarios por naturaleza, somos seres emocionales por naturaleza, entonces cuando negamos eso que por naturaleza somos, eh, empezamos a negar también la vida que tenemos. Ok, sí, lo lindo de todo esto, por mucho que hayamos hecho callo, como tú dices, cuando empezamos a sanar, recuperamos la sensibilidad porque ella ya no puede sostener las cosas así hirviendo, ya no puede tomar tan caliente, ya no puede comer chile porque Claro. todo su paladar se volvió ahora sensible. O sea, recuperó muchas otras cosas, incluso se había bloqueado a tal punto de no poder llorar. Ella estaba triste, pero las lágrimas no le salían de los ojos. Claro. Hoy está triste y solo te está contando que la tiene triste y las lágrimas le están cayendo. Entonces, sí se puede. O sea, Sí. podemos reconectarnos al amor, que es reconectarnos con nuestra esencia, que viene con aceptar la historia que nos tocó, o más, más allá que aceptar es amar lo que es, pues que eso fue lo que nos pasó y punto. Ya todo ese engaño en el que nos entretuvimos queriendo cambiar las cosas porque no sucedieron como nosotros nos hubiera gustado idílicamente que pasaran. Amamos lo que fue, Ujú. amamos lo que es, amamos lo que será y eso nos mantiene en un estado de aceptación, de fluir con la vida, que es mucho más fácil vivir así, en la luz. Así es, así es. Y yo digo que la vida en su infinita perfección, digámoslo así, te da siempre como varias oportunidades, ¿no? Una es que puedas como hacer este proceso eligiendo tú volver como a tu vulnerabilidad, volver a ti, como tomando tú algunas decisiones por crecimiento personal, porque te das cuenta que ya pues no tiene sentido vivir de un modo en el cual no te sientes pleno, etcétera. Y la otra, Carolina, que yo he visto también es que lo que la vida no aprendes tú por tu propia lección, te lo enseña ella y a veces te lo muestra a patadas. Y cuando digo a patadas es que en su infinita perfección, la vida también va a ir generando esas situaciones, esos momentos, va a ir trayendo las personas que te van a ir enseñando y a veces no es el profesor que nosotros más queremos, pero es el que en ese momento necesitábamos para despertar, para alertarnos, como para movernos, ¿sí? A veces no es la situación que queremos vivir, y es la situación que en ese momento es perfecta para poder mostrarnos que si no cambiamos, afectamos también muchas veces a los seres que amamos. Entonces muchas veces tomamos este camino de volver a nuestra vulnerabilidad y a nosotros mismos porque empezamos a reconocer que queremos amar a otros. Entonces nuestros hijos a veces se convierten como en esos impulsores, nuestra pareja, a veces nuestro proyecto de vida, a veces empiezan a aparecer otras ilusiones y cuando te das cuenta que tienes un gran sueño, por ejemplo, y que para poder lograr ese gran sueño
necesitas conectar con tu vulnerabilidad de nuevo, con un aspecto de esa vulnerabilidad, entonces viene el coraje y te atreves, ¿no? Que en tu ejemplo es precioso. O sea, eso que estaba ahí, eso que de alguna manera había estado en algún momento contigo como unas ganas, como un anhelo, como, oye, cuando llega el momento y dices, ay, yo quiero atreverme a esto, necesitaste volver a tu vulnerabilidad, echar mano de ella y ahí entonces atreverte y diste un paso porque querías lograr este sueño, esta meta, este anhelo, y porque en el fondo sabes que no vas a poder lograr eso si no te atreves a buscar el profesor, a ir a la clase, a montarte en la tarima, a equivocarte. Entonces ahí la vulnerabilidad, como te decía al principio, puede ser nuestro mejor aliado, nuestro gran catalizador para volver de nuevo como a encauzar esas cosas que nos importan. Entonces muchas veces cuando tengo personas en consulta y me dicen, mira, yo creo que mi divorcio ha sido lo peor que me ha podido pasar, y luego vamos mirando el tiempo y vemos que ciertamente es siempre doloroso, pero que quizás fuese como la situación que te permitió volver a ti también, que te permitió empezarte a hacer de nuevo las preguntas, que te permitió volver a sentir, que te permitió volver a ver cómo cuidar eso que te importa. Y para eso tuvo que tocar la vulnerabilidad. O al revés, cuando sientes que nace un hijo y es como el evento más grande que, por ejemplo, no sé, te puede llegar a pasar en la vida, lo más hermoso. Y en ese momento te enfrentas con tus mayores miedos, no sé cómo hacer, no sé cómo cuidarlo, no sé qué va a pasar. En ese momento aparece tu vulnerabilidad. Entonces es interesante porque muchas veces cuando nosotros no la buscamos, la vida en su infinita perfección, en su lado más luminoso, va a ir colocando distintas situaciones, personas, momentos que te van a ir obligando en cierto modo a llegar de nuevo a esa vulnerabilidad. Para algunos va a ser mucho más incómodo y va a ser un poquito más difícil quizás el camino porque se lo van a vivir como esto de porque a mí, y otros pues vamos a ir aprendiendo que esto es parte de un proceso más grande en el cual pues vamos dando pasitos. Ok, vámonos con eso entonces a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología y coach de vida, Liliana Torela. Está hoy con nosotros para hablar sobre el tema del poder de la vulnerabilidad, que entiéndase, no es lo mismo que debilidad. Dudas, comentarios, bienvenidos. Si es a través de WhatsApp al 55 11 98 90. Si es a través de Facebook, nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Seguimos con más de Carolina, la mujer de hoy, solo por Globo 98.9. Regreso con nuestra invitada, la licenciada Liliana Torela, quien atiende nuestra invitación vía Skype desde la ciudad de Nueva York. El tema de hoy es el poder de la vulnerabilidad. Nos decía Liliana en la primera parte de esta entrevista que vulnerabilidad es la característica que nos permite actuar auténticamente siendo de esa forma nosotros mismos, y que los niños pequeños son vulnerables. Ellos expresan lo que sienten en el presente de una manera natural. Así es como nos hacen saber de su felicidad a través de la risa, de su miedo o tristeza a través del llanto, o de hasta que tienen hambre o que necesitan cambio de pañal, tienen una forma de hacérnoslo saber. Ellos todavía no tienen ese mecanismo que les lleve a actuar de otra forma con la idea de agradar. Por eso la importancia hoy, la invitación en el programa, es a reaprender a ser expresivos. Poder permitirnos nuevamente el dejarnos ver y que entren en nuestro territorio, ese que hemos considerado muy propio. Dejar
a un lado lo que pensamos que somos para mostrar quién realmente somos. La sombra de la vulnerabilidad nos detiene, nos lleva a postergar, a justificar cada uno con sus propias formas que no es el momento. Y eso nos puede llevar también a huir del dolor. Nos decía hace un momento Liliana que la vulnerabilidad puede ser gran aliado o gran catalizador que nos permita reconectarnos con nuestra luz, con la fuerza de que puede dar el coraje, que es la valentía, esa capacidad para contar quién soy con todo el corazón. Cuando lo hacemos así, de corazón, abrimos el corazón de la otra persona abre su corazón y entonces es cuando somos comprendidos. Es la emoción que nos ayuda a ser vulnerables, el coraje. Somos comprendidos y entonces los demás se conectan con nosotros de una manera genuina. El niño en su primera etapa siente o no el amor en su entorno y si lo ha sentido es mucho más fácil para él crecer como un ser vulnerable. Si no lo ha sentido va a cerrarse y llegar a pensar yo no me merezco las cosas buenas porque si no me quieren los que me debían de querer es porque hay algo que no está bien en mí, que hay algo de lo que me tengo que avergonzar. Entonces, como no me siento suficiente, busco a cada instante que me validen. Puedo tener también una adicción en la cual escaparme a través de eso por no permitirme sentir. Pertenecer a un círculo social puede ser también otro de los objetivos, las cirugías sin fin, como nos decía Liliana, mostrar mi mejor lado siempre o creer que si me equivoco no me van a querer. Hablamos un buen rato sobre que puede ser el camino fácil, el dejarme llevar por la corriente, el querer controlar, pero a otros, pero que eso tiene un costo muy alto y uno de esos grandes costos es el vivir en la sombra y estar atados al sufrimiento. Buscamos incomodarnos lo menos posible y eso nos aleja del esfuerzo, del compromiso con nosotros mismos, del compromiso a escudriñar nuestros miedos, nuestros errores, nuestras heridas. Querer sanar, nos dijo Liliana, es el primer paso. Escuchar, estar atentos porque la información de verdad nos viene de cualquier parte y cuando algo resuena con nosotros, aquí voy a hacerte una pregunta al respecto, Liliana, solo quiero terminar con tu resumen. Yo le pregunté a Liliana cómo podíamos, si decíamos, estamos creyendo que puede haber algo mejor, pero que no sabemos cómo conectarnos con eso que es mejor. Ella nos daba como punto 1 es cómo vuelvo a sentir, ir de la piel hacia adentro. Cuando yo ya siento, me pregunto qué me está pasando. No rechazo esas sensaciones que pueden empezar a aparecer, incluso las manifestaciones a través de un dolor o de algo que no está siendo cómodo para mí. Entonces, idealmente buscar ayuda terapéutica o médica si es mi cuerpo el que está afectado. No soltarme del camino, nos dijo el segundo paso, es perseverar en este proceso de sanación. Si es necesario, vamos a terapia. Nos permitimos todo el tiempo ser vulnerables porque ya no podemos fingir que no hay problema. Aquí tenía yo la pregunta que te quería hacer. Vamos a ver, Dios mío. Espérame, la voy a buscar y te la hago en un momento. Mientras tanto, la debía haber señalado con el lapicero, pero bueno. Te quiero leer algo que la gente está preguntando, alguien que nos escribió. Y dice, buena tarde, gracias por tan bendecido programa. Mi consulta es que durante mi embarazo de mi tercer nena, que es de mi segunda pareja, él se distanció de mí. Todo fue cuando se enteró que era nena la que estaba en mi vientre, porque él ya tiene 2 niñas de su anterior relación. Y en mi caso tengo 2 hijos de mi anterior relación. Pero lo que tengo ahora es que siento depresión porque él me dejó a los 5 meses de embarazo y ya no le importamos. La nena tiene ahora 3 meses de nacida y él ahora tiene otra relación desde que la nena tenía 19 días de nacida. Y él no ha preguntado por ella.
le dijo a sus hermanas que por mis hijos grandes se terminó la relación entre nosotros, pero aunque a mis hijos no les pareció la relación con él, no se metieron, y cuando se dieron cuenta que él en el embarazo ya no demostró interés por mí, lo empezaron a detestar, y ahora tengo mucho dolor en mi corazón y mucha tristeza porque pienso que no merezco ser feliz, y mi angustia es que le haga daño a mi hijita. Estos sentimientos que tengo, ¿qué debo hacer? Porque he tenido muchas situaciones en mi trabajo por mi embarazo y esa situación me agobia porque solo llorar deseo y ni siquiera el apellido le ha dado a la niña y ya no quiero hablar con él porque me duele. ¿Qué tan fácil se olvidó de mí y de su hija? Ya, sí. Muchas gracias a la persona que hizo la consulta, Carolina. Y mira, lo primero es decirle que está en contacto con su vulnerabilidad para poder hacer la pregunta, para poder contarnos eso que siente, para poder... en estas etapas que estábamos poniendo, mira cómo en este caso esta persona ya está de la piel hacia adentro, ya siente lo que está pasando, no está cómoda con esto que está pasando, pero hay algo que empezó a resonar en ella, ¿sí? Hay algo que empezó a resonar en ella y por eso nos hace entonces la consulta. Y aquí hay como varias cosas al tiempo y eso es algo que quería como también comentar en el segmento anterior, y es que muchas veces nos alejamos de nuestra vulnerabilidad porque hemos estado expuestos por mucho tiempo a distintas situaciones que nos han dejado como la piel muy sensible, ¿sí? Entonces también tenemos que mirar un poquito cuáles han sido como esas situaciones. A veces, y esto lo pongo por lo menos llevando la vulnerabilidad a otro territorio, que es como el territorio de cuando, por ejemplo, vivimos un fuerte proceso o un terremoto, o como fue en el caso de Guatemala, muy lamentable, todo este tema del volcán. Cuando vemos que pasan situaciones que son tan fuertes y que al mismo tiempo van como arrasando con distintas situaciones, y eso se mantiene por un largo tiempo, ser vulnerable es mucho más difícil porque hemos estado en contacto con ese dolor mucho tiempo. En este caso que nos comenta la persona que nos escucha, pareciera que hay muchas situaciones que han estado ahí. O sea, no es solamente el nacimiento de la niña, que ya de por sí estar en una etapa de embarazo es estar en una etapa más vulnerable, con muchas emociones a flor de piel, sino que además pareciera que esta relación venía siendo una relación también con algunas dificultades que venían haciendo que no se estuviera sintiendo bien desde hace tiempo. Entonces, lo que hoy está experimentando, luego de la partida, luego de que se están presentando como todas estas cosas, recién la niña tiene poco tiempo. Por un lado, decirle, es natural, aunque suene... aunque no suene bonito, lo que te quiero decir a ti que nos estás escuchando es que es natural que te estés sintiendo así. Es decir, vienes atravesando una cantidad de situaciones que han implicado pérdidas que son muy importantes, y por esa razón muy probablemente estés viviendo etapas y duelos que son necesarios. Ahora, qué bueno que los estás en este momento viviendo. ¿No es bueno que te sientas deprimida? No, me encantaría que eso lo pudieras evitar, me encantaría que fuese otra la situación, me encantaría que estuviera siendo otro el proceso, pero la verdad, el primer paso está en que puedas ver la realidad tal cual es hoy, y pareciera que la realidad tal cual es hoy es esta pareja que creíste en algún momento que iba a ser una buena pareja, un buen padre, etcétera. Hoy no lo está haciendo, hoy no estás con él, hoy lo único que sí es que estás contigo. Entonces, y de eso puedes echar mano. Como han sido muchas situaciones al tiempo, y muy probablemente esas situaciones te han dejado muy desnuda, digamos que es lo que yo escucho ahora, con muchas emociones al tiempo y a flor de piel,
ahí es donde yo sugería hace un ratico que hay una parte del camino que quizás no podemos hacer solo y donde necesitamos quizás estar acompañados para poder tener un espacio en el cual puedas expresar todo lo que vas sintiendo, que seguramente, como todo duelo, tiene que ver al principio con no entender la situación, sentirte muy confundida, sentirte por qué esto me está pasando a mí, por qué le está pasando a mi hijita o a mis hijos. Luego vendrá la rabia si es que ya no está, y vendrá la rabia y hará su trabajo, y es mejor que este trabajo lo hagas acompañada, y luego vendrá todo esto que tú llamas la depresión, que finalmente puede que no sea una depresión, sino una profunda tristeza por todo lo que está ocurriendo. También va a ser necesario sentirlo, habitarlo y pasarlo. Lo que te quiero decir, querida amiga, es que esto va a pasar. Esto va a pasar y los recursos a través de los cuales va a aparecer esta fuerza, va a aparecer esta, digamos, esta capacidad que ya tú tienes, que la has tenido en la vida, porque si has tenido otros hijos y has acompañado a otra familia y has tomado decisiones en la vida, es porque esa fuerza está. Hoy puede ser que no la sientas, es válido, pero esa fuerza está. Entonces, volver otra vez a ti va a ser muy, muy importante, y dado toda la situación que nos estás comentando, probablemente requieras para volver a ti estar acompañada un rato de algún profesional que te puede ayudar más fácilmente y más rápidamente para que este proceso puedas atravesarlo de la manera natural que tiene que ser, pero pues mucho más rápidamente cuando lo hago con alguien que puede estar haciendo ese camino también conmigo, ¿no? Y sobre todo ahora pues que tienes además el momento de ser madre nuevamente, tu hija pequeña, tus hijos también, o sea, hay también una responsabilidad en tu caso de poder atravesar tu proceso, vivirlo y al mismo tiempo saber que hay otras personas en este momento que también van a estarse viendo afectadas de alguna manera por lo que a ti te esté pasando, ¿no? No sé, Liliana, si sufrimos más de la cuenta, puede ser muy duro lo que nos esté pasando, pero tenemos muchas habilidades para hacernos sufrir más de la cuenta. O sea, todavía le podemos echar más leña a nuestro fuego del dolor cuando nos entretenemos queriendo comprender por qué el otro hizo lo que hizo o no hizo lo que yo quería que hiciera. Entonces, por mucho que él viniera y le explicara y le diera las verdaderas razones por las que lo hizo, pregunto yo, ¿estamos listos para recibir esa información? ¿O sencillamente es nuestro dolor lo que desvía la mirada hacia un no querer comprender, no aceptar, y eso obviamente nos hace que nos duela más? Claro, claro. Y por eso decíamos hace un rato, Carolina, que hay algo inalterable, que es el tiempo. O sea, el tiempo va siendo un trabajo precioso también. Y ahí aparece como por parte nuestra la tendencia a querer controlar incluso eso, ¿no? A querer, bueno, esto ya debería pasar, esto ya debería ser de este modo, yo no debería estarme sintiendo así, yo debería estarme sintiendo asado. Entonces, lo que le quiero decir a esta persona y con tu pregunta acerca del dolor es que ciertamente hay un proceso y no lo podemos alterar por más que nosotros queramos. Lo que sí podemos es hacernos conscientes, y lo que veía en el caso de la persona que nos hacía la pregunta es que ya hay una primera etapa en la cual hay ya conciencia. Eso, como decía antes, es un gran paso, y por eso quizás en este momento estar acompañada incluso de poder buscar acompañamiento. Ahorita, por ejemplo, hay cantidad de nuevas herramientas en el área psicocorporal, que era un poco lo que hablábamos antes, desde nuestro cuerpo para poder expresar, desde nuestro cuerpo que está ahí para poder manifestarse más rápidamente antes de ir a buscar explicaciones, ideas en el pasado, etcétera, que también puede ser una vía. Interesante también que podamos hacerlo de forma más directa para conectar otra vez con ese sentir, lo que te decía en la piel, ir de la piel hacia adentro, incluso en nuestro cuerpo, y poder entonces mirar ese dolor, dónde habita en nuestro cuerpo, qué está generando, cómo podemos trabajarlo desde ahí. Y ahí hay también
herramientas que pueden ser de mucho valor para que este proceso que le va a tocar necesariamente vivirlo pueda ser, digamos, un poco más llevadero, sobre todo porque en esta etapa no podemos olvidar la situación de ella, que probablemente está amamantando, que probablemente está todavía la bebé chiquita, y que también como mecanismo de resonancia límbica, o sea, nosotros resonamos emocionalmente, sobre todo en esta primera etapa con la bebé. Entonces, pues, de alguna manera, pues también la bebé está recibiendo ese caudal emocional de su mami. Entonces, por esa razón, pues necesitamos que se pueda estar acompañada lo antes posible, ¿no? Idealmente, porque de esto que dijiste tú del tiempo, se me hace como que puede ser la vulnerabilidad que dijiste que podría ser tu aliado o gran catalizador, puede ser también en contra nuestra. Claro. Entonces el tiempo, si al tiempo yo no le agrego la dosis de amor propio, me puedo perpetuar sintiendo ese dolor, esa tristeza o esa sensación de que no valgo y por eso me abandonaron, que ni mi hija ni yo valemos. Claro. ¿Verdad? En cambio, el amor, ese siempre va a ser mi aliado, pero el amor propio. Claro, claro. Por supuesto, y aquí entonces, en ese mismo ejemplo que poníamos, yo puedo, y quizás va a sonar muy crudo esto que voy a decir acá, y a algunos quizás no les va a gustar mucho, pero en esta situación, mira, yo puedo quedarme pegada al dolor de la separación de mi pareja, o puedo quedarme enganchada al amor profundo que me da el tener a mi hijita. Entonces ahí aparece la fuerza, ¿sí? Uh-huh. Porque probablemente, como te decía, ese puede ser un impulsor. Ahora, si me quedo, como tú dices, en esta idea de me dejó a mí, a mis hijos, no me quiere porque no soy suficiente, porque todo el poder lo estoy entregando a esta persona, que no digo que no sea valiosa, que no digo que no sea, pero si está en esta condición es porque realmente quizás no había todo ese amor y toda esa entrega. Entonces en este momento, como tú dices, o me quedo pegada en eso, tratando de cambiar una situación que está haciendo de un modo y tratando de ver si vuelve, si regresa, si le da el apellido, si nos quiere, si no nos quiere, cómo nos quiere. O empiezo entonces a tomar fuerza de ver a mi hija de 19 días allí, a ver la belleza y la magnificencia de haber tenido un hijo, una hija, de que está bien físicamente, de que yo puedo salir adelante, y de ahí me apego, del amor, que en este caso tú lo pones muy bien, de tu amor propio, que a veces frente a este tipo de situaciones creemos perderlo, creemos no tenerlo. Entonces necesitamos, como decíamos al principio del programa, volver a reconectar con ese amor propio para que aparezca nuestro coraje, para que aparezca la fuerza de nuestro corazón, que se deja llevar más por ese amor que quiero expresar, más que por todos los miedos que aparecen también porque me dejaron, porque no sabemos qué vamos a hacer, porque qué va a pasar, etcétera, ¿no? Entonces, exacto, puede sonar duro, pero hay que hacer elecciones, Carolina. Y en este momento, para la persona que nos escribió, te toca tomar una decisión. No es sencilla, lo sé, pero te toca tomar una decisión. O eliges para ti y por ti, y en función a eso para tu hija, que en este momento la fuerza de tu hija chiquita eres tú, o eliges seguir regodeándote en esta situación de pérdida de tu pareja, que bueno, ciertamente pues no digo que sea sencillo, lo que digo es que en este momento pues hay que tomar una decisión, porque no decidir significa igual perder. O sea, si pudiéramos decir, oye, no hago nada, no decido, no me levanto de la cama, no salgo de esta depresión o esta tristeza, no busco ayuda, y con eso estoy garantizando que él va a volver, que vamos a ser la familia que yo añoraba, etcétera, pues bueno, quizás todavía uno dice, bueno, medio vale quizás la pena, pero ¿sabes qué? Creo que no, creo que eso no va a pasar, creo que necesitamos aceptar la realidad en algunos momentos tal cual es, y desde ahí
que no significa aprobar eso, no estoy de acuerdo con lo que hizo probablemente, tú puedes decir no estoy de acuerdo, ahora esto está siendo así, él no está viniendo a la casa, no está dando el apellido, no está siendo una buena pareja, eso está pasando, esa es la realidad, porque quedarnos en querer ver algo que no está pasando o esperando que pase algo que yo quiero que pase, hace que me aleje de tomar las decisiones que necesito tomar en este momento, basadas en eso que tú decías, en mi amor propio. Entonces, eso que estés tan vulnerable ahorita, como decíamos al principio del programa, ojalá sea para ti un catalizador y no un paralizante. Sí, como dijiste, Liliana, hay que hacer elecciones y todo el santo tiempo estamos eligiendo, y elegir no hacer nada es una elección. Así es. En la siguiente pregunta dice: muy buenas tardes, excelente programa, les escucho en Hollywood. Yo me muestro vulnerable con algunas personas o amigas, pero con algunas siento que me muestro siempre dentro de una caja de cristal para que no me vean los defectos o esas partes que todos no queremos mostrar y no me gusta. Quiero mostrarme igual con todos. Muy agradecida de antemano por su respuesta. Buenas tardes. Sí, lo primero acá es que lo que estás haciendo, como decimos un poco nosotros, no es tan original. Es decir, lo hacemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos ámbitos en los cuales sentimos que podemos ser más vulnerables y otros en los cuales no tanto. Y hasta cierto punto es beneficioso poder usar nuestra vulnerabilidad para también cuidar de nuestra vulnerabilidad. Me voy a explicar un poquito mejor. Cuando yo soy vulnerable y reconozco esas partes, digamos, de mí completamente y puedo saber qué es eso que en este momento me hace profundamente yo, ¿sí? También el saber eso me permite también reconocer a qué me expongo y a qué no me expongo tanto. Entonces, en el ejemplo que yo te ponía en mi caso, el hecho de que yo sea vulnerable en este momento, por ejemplo, en mi manejo del idioma inglés con fluidez, y que yo sepa que ahí tengo un punto en el cual necesito seguir trabajando, en el cual necesito seguir fortaleciendo. El ser vulnerable no significa que como yo he reconocido eso, entonces ahora me voy a ir y me voy a exponer a hacer una declamación en un inglés que ya yo sé que no tengo. Porque en ese momento, más que ser vulnerable, yo estoy siendo temeraria, es decir, estoy asumiendo un riesgo que no es por coraje, es por demostrarme a mí misma que yo sí soy capaz de hacer algo, voy a poner una expresión, estúpido. ¿Y a qué me refiero con la palabra estupidez en este caso? Que puede sonar feo, a que si yo realmente sé hasta dónde me puedo exponer, si yo realmente conozco esa vulnerabilidad, yo también sé con quiénes mostrarla, yo también sé cómo cuidarla, yo también sé desde el corazón qué voy a transmitir. Y entonces eso hace que yo me pregunte en esta inquietud que tiene la persona que nos escribe, si realmente con esas personas con las cuales estás necesitando mostrarte con tanta digamos, con tanta distancia, de una manera como tan diferente a lo que tú eres, si realmente esas personas están valiendo la pena. Cuando me refiero a están valiendo la pena es qué es lo que hace que quieras estar en ese entorno. Porque probablemente si sigues eligiendo estar en ese entorno con gente con la cual tienes la idea de que no puedes ser vulnerable porque no van a poder mostrarse también ellos con el corazón, porque no va a ser genuina la relación, porque no va a ser auténtica, pues probablemente pues puedas tener estas personas de conocido, pero quizás no sean tus amigos o los amigos con los cuales realmente quieras tener una relación más profunda. Y yo creo que eso también lo podemos elegir. Es como cuando nos invitan a una fiesta de noche y uno dice, no, bueno, como yo soy vulnerable, entonces déjame vestirme como me da la gana, hacer lo que me da la gana, mostrar mis emociones como yo quiera,
Y ahí quiero hacer una diferencia, eso no es ser vulnerable, ¿sí? Acuérdense lo que les contaba, ser auténtico puede distar un poquito de ser original. Nosotros podemos ser muy originales y muy poco auténticos. La originalidad, esto de tratar de ser algo diferente a todo lo previsto por lo que está, por la sociedad, eso está más cerca de la rebeldía que de la autenticidad. Entonces, lo que yo sí sé en mi vulnerabilidad es que si me invitan a una fiesta y en esa fiesta hay un código de vestir y en esa fiesta hay, yo sé que hay digamos, una manera de actuar y yo no, digamos, no me siento tan cómoda, etcétera, yo ahí nuevamente puedo elegir. Y puedo elegir ir a esa fiesta vulnerable, sabiendo que no voy a estar tan cómoda, no me va a gustar tanto, pero buscando la manera de ser lo más yo que pueda ser, digámoslo así, y vestir el código, la etiqueta, cumplir, etcétera. O puedo elegir que si eso está muy lejos de mí y de lo que yo quiero, siempre puedo decir que no. Entonces, igual aplica para este tema en las relaciones, porque si en una relación, cualquiera que sea, yo tengo que estar cuidando tanto quién soy, yo me preguntaría qué estoy queriendo de esa relación, ¿no? O sea, si yo tengo que estar, por ejemplo, hoy contigo en tu programa, Carolina, y tengo que cuidarme de decir todo lo políticamente correcto, de mostrar una cara que no tengo, de decirte algo en lo cual no creo, yo digo, ya, ¿para qué acepto esta invitación? ¿Para qué voy a mostrarme? Porque finalmente va a ser incoherente, va a ser incongruente, y la incoherencia en algún momento, pues, como decimos en mi tierra, se nos ven las costuras, ¿sí? O sea, cuando el traje está puesto sin ser tuyo, se ve rápidamente, no te queda bien, no te queda cómodo, no te queda suelto. Entonces, a esta querida amiga que nos escribió, muchas gracias por escribir. Qué bueno que puedes ser vulnerable con algunas personas. También es bueno poder cuidar de que no en todos los contextos y no en todas las situaciones necesitamos estar mostrando nuestra vulnerabilidad a diestra y siniestra, mostrando, digamos, todo eso que soy, ni contando toda nuestra historia, si eso no es lo necesario, porque muchas veces echamos mano de esto como para mostrarle al mundo, wow, mira todo lo vulnerable que yo soy. Y cuando ya estoy haciendo eso para mostrar lo vulnerable que soy, estoy dejando de ser auténtica, estoy dejando de ser vulnerable, ¿sí? Porque justamente cuando soy quien soy como soy, eso pues se va a transmitir, eso, y lo que sí va a traer como consecuencia, queridos todos que nos están escuchando, es que eso que soy y eso como lo soy, pues puede que no le guste a todo el mundo. Ahora, si yo sigo teniendo en mi cabeza la idea de querer agradar a todos, de querer ser querida por todos, pues probablemente me va a costar mucho más ser vulnerable. Ok, la siguiente pregunta dice, hola, saluditos a las dos, fíjense que soy muy emocional, lloro por todo, hasta de tanto reírme, pero soy muy fuerte en cuanto a la muerte de alguien o alguna situación difícil. Fui abusada cuando tenía 7 años y por mucho tiempo me sentí víctima. No viví con mis padres, uno falleció y el otro fue alcohólico, pero ahora, gracias a su programa, me siento mejor porque comprendo que es uno quien decide qué persona quiere ser. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias a ti por traernos tu vulnerabilidad a este espacio y por contarnos lo que Carolina decía hace un rato, ¿no? Cómo el a veces poder estar en contacto con esos procesos que pueden ser tan difíciles y poder transitar por ello nos hace también ser un buen ejemplo de que hay mucho más beneficio en ir por este camino de la vulnerabilidad que en seguir negando nuestras sombras o seguir en ese espacio. Entonces, muchas gracias por tu comentario. Qué bueno que este programa esté siendo de valor. Tengo dos problemas. Tengo dos personas muy allegadas a mí que no pueden expresar su vulnerabilidad. Yo me expreso con ellas, les cuento todo de mí sin importarme cómo lo miren, pero no logro que ellas digan qué les pasa.
Tanto así que les he dado ya varios problemas, les ha dado varios problemas como derrames. Lo peor es que una de ellas es mi hija, la otra es mi prima. En el caso de mi hija, me preocupa que ella todo se lo traga. ¿Cómo puedo ayudarla? Ya la mandé al psicólogo y no quiso seguir. Es duro eso, pero eso puede ser también de herencia, cadenas, por ejemplo. Su familia paterna tiene esa forma de comportarse y ella se parece mucho a su abuela paterna. ¿Qué hago? Ya. Justamente creo que lo que tenemos que empezar, querida amiga que nos estás escribiendo, es a dejar de hacer. Creo que ya vienes haciendo mucho. Y lo que sí nos puede doler en el alma es esto de cuando alguien que amamos mucho vemos que no quiere cambiar algo que puede estar siendo, nosotros sentimos que puede hacerle daño, nuestro deseo, ese deseo profundo de hacer algo para auxiliarlo, para hacer que cambie. Yo lo veo en lo que tú nos cuentas y lo he sentido también en muchas ocasiones. Ahora, lo que sí es importante es que nosotros no podemos cambiar a nadie. Entonces, hasta que en el caso de tu hija, en el caso de su prima, bien sea por las razones que sean, yo la verdad no sé ni sabría decirte si esa es la causa o no, pero bien sea por las razones que sea, hoy no está pudiendo expresar su vulnerabilidad, lo cual no significa que no la tenga, pero quizás no la está pudiendo expresar. No podemos en este momento hacer mucho más sino acompañarla. Eso que tú estás haciendo de mostrarte tú, eso que tú estás haciendo de compartir lo que tú sientes, si te nace hacerlo, si es auténtico para ti, bienvenido, síguelo haciendo. Ahora, si eso lo estás haciendo esperando que haciendo eso la otra persona actúe igual, reaccione igual, lo vea en ti, entonces lo haga, te vas a frustrar porque probablemente por más que tú seas muy vulnerable, por más que tú te muestres muy auténtica con ella, por más que tú quieras, por más que la lleves al psicólogo, si ella no está en este momento lista para poder asumir este camino, digamos, como de reencuentro con ella, si no está sintiendo todavía, probablemente necesitas tener paciencia porque muy seguramente la vida va a ir dando, como decía hace un rato, va a ir dando su apoyo para que se presenten las situaciones que hagan que ella pueda tener este momento de reflexión o de choque o de despertar, que haga que ella pueda escuchar lo que tú quieres transmitirle o lo que el psicólogo quiere hacer, pero si no hay un primer paso de parte de ella, un primer compromiso, lamentablemente es muy poco lo que nosotros podemos hacer. Ahora, puedes seguir viviendo tu proceso, puedes seguir aprendiendo tú para ti, puedes de alguna manera empezar, por ejemplo, a darte cuenta en qué cosas ella siente más. Quizás no es tan vulnerable, por ejemplo, para expresar las emociones, pero quizás hay situaciones en las que la persona puede expresar más. Un ejemplo, yo tengo un ejemplo muy cercano que tiene que ver con los animales. Y son personas que, por ejemplo, las ves muy poco hablar de sus miedos o hablar de sus tristezas o hablar de lo que les pasa con otras personas, pero tú ves cómo se comportan con los animales o con las plantas y ahí tú ves su vulnerabilidad y ahí tú ves que cuando ven al animalito que está desprovisto, ellos son los primeros en ayudarle. Entonces quizás empezar a ver o a identificar en tu hija, en tu prima, cuáles son esas otras cosas donde ellos están expresando su vulnerabilidad y en eso acompañarla, ¿sí? En eso estar cerca, en eso hacer que eso se expanda un poquito, porque a veces queremos que la persona sea vulnerable expresando emocionalmente o como lo hacemos nosotros, ¿sí? Hablando, contando, etcétera. Entonces, hay gente que, por ejemplo, puede expresar más su vulnerabilidad a través del arte, hay gente que lo hace a través de la música, buscar cuál es el canal, cuál es la vía. Quizás el psicólogo no es la vía en este momento, por ejemplo, pero quizás que se ponga en contacto con esas cosas que tocan su corazón
quizás empezar a ver cuáles son las cosas que tocan su corazón. Y tener un poquito tú de paciencia en ese sentido, y muy tristemente saber desde ya que nadie cambia porque lo obliguemos ni porque nosotros lo impongamos, y que nos duele. Sé que nos duele porque son muy cercanos a nosotros y quisiéramos que fuese diferente la situación. Mira, qué bonita este nuevo enfoque que diste ahorita de último, el observar en qué son como más suaves, más compasivas o más ellas, ante qué se abren, ante los ancianos, ante los niños, ante la música, ante la poesía, hay algo, todos tenemos nuestro talón de Aquiles, Liliana. Sí, entonces, siempre hay algo con lo que conectamos, Carolina, y acuérdate que la vulnerabilidad tiene que ver con la posibilidad de conectar con algo. Y cuando encontramos que esa persona empieza a conectar con algo, ya por ahí se nos puede abrir un caminito si queremos como acompañarla o ayudar a que conecte con eso, aunque a nosotros a veces nos pueda parecer un poco extraño. Recordaba en este sentido a mi suegro, por ejemplo, de familia italiana, posguerrista, de estos que no aprendieron mucho a expresar. Y nosotros entendimos ya después de mucho tiempo que él era muy vulnerable cuando conectaba, por ejemplo, con la cocina, con cocinar. Y mostraba todo a través de la comida. Entonces, si estaba sintiendo, por ejemplo, amor, nunca dijo, yo los quiero, los amo, yo estoy haciendo esto porque los quiero, pero se ponía a cocinar y cocinaba delicioso. Cuando estaba molesto, agarraba todo lo que había en la nevera, cualquier cosa, y lo cocinaba y le quedaba terrible. Entonces empezamos nosotros a entender que esa era una forma de expresar su vulnerabilidad. Y entonces eso también nos ayudó como a entender un poquito y a dejar de exigir nosotros también a los otros que sean como nosotros queremos, que expresen como nosotros queremos o como nosotros lo haríamos. Ok. Ya en la última consulta, Liliana dice, hola, soy Eli, me encantan sus programas y les agradezco que nos los compartan. He pasado por una separación bien difícil. He logrado avanzar bastante, pero siento que me he vuelto dura y desconfiada. ¿Hay algo que pueda hacer? Siento que ya no soy vulnerable, casi no puedo llorar y me enojo con facilidad. Ya, Eli, muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario y gracias por hacernos saber en qué estás. Lo que está pasando es bastante natural dentro del proceso de la vulnerabilidad. Hace un rato lo que comentábamos es que cuando hemos estado muy expuestos a situaciones que han tocado mucho nuestro corazón, que lo han herido, por ponerle un adjetivo, la respuesta natural nuestra como seres humanos es justamente la que tú estás teniendo, es protegernos. Y llega un momento en que nos protegemos tanto para evitar el dolor que sentimos o volverlo a sentir, que llega un momento en que nos vamos como metiendo en una cárcel y nos olvidamos dónde metimos la llave. Entonces, eso es lo que siento de lo que tú estás comentando, como que tú dices, yo me he vuelto tan dura después de esto que creo que ya no soy vulnerable. La primera buena noticia es que la vulnerabilidad, igual como la mayoría de las emociones, es como andar en bicicleta, ¿no? Una vez que uno empieza otra vez a montarse en la bicicleta, hay algo que te permite recordar cómo era que se hacía. Entonces, cuando aprendemos, por ejemplo, cuando hemos expresado en algún momento de la vida la tristeza, la rabia, etcétera, nos falta nuevamente volver a practicar y verás cómo vuelve a aparecer el mundo emocional. Eso con respecto a lo que tú decías de ya no puedo llorar, ya no puedo, era un poco como el ejemplo que ponía Carolina hace rato de la señora que ya no sentía por haber estado tanto tiempo expuesta a eso, como que vas haciendo una especie de resistencia. Y esa resistencia, la manera de irla disolviendo es volviendo a la raíz, y la raíz de la vulnerabilidad es el amor y es la ternura. Entonces vuelve ahí, vuelve al contacto con la naturaleza, vuelve al contacto con los niños, por ejemplo, vuelve al contacto con la curiosidad, vuelve al contacto con tus dones y talentos, vuelve a ti. Y ahí va a aparecer tu vulnerabilidad de nuevo. Pues muchísimas gracias, Liliana, por haber estado con nosotros hoy desarrollando este tema por demás interesante y necesario, porque idealmente
llegar a convertirnos en una humanidad vulnerable nos va a reconectar con el amor, con nuestra esencia, y podremos desde ahí crecer muchísimo más. No, gracias a ti, Carolina. ¿Dónde pueden contactar a Liliana Torella? En www.psiqueconsultores.com.be, o sea que es de Venezuela, o en todas las redes sociales como @psiquecoaching. Repito nuevamente, @psiquecoaching. Muchísimas gracias nuevamente, Liliana. Que estés Carolina, bien. un enorme placer. Hasta pronto. Gracias. Ser feliz es una elección. Estar presentes aquí y ahora. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Despertando hacia el poder.